Este vídeo inaugura una serie dedicada a las integrales trigonométricas. Vamos a ver 12 integrales trigonométricas que son básicas y que van a aparecer muchas veces al resolver otras integrales, tanto en cálculo de una variable como de varias variables. Algunas son tan simples que no requieren ninguna explicación adicional. Otras son algo más elaboradas, pero ninguna excesivamente complicada. Estas son las 12 integrales que vamos a resolver. Los conocimientos teóricos necesarios para resolverlas se indican a la derecha. En primer lugar, vamos a resolver 4 integrales muy sencillas: la integral del seno, el coseno, la tangente y la cotangente. Empecemos por la integral del seno. No hay mucho que hacer, es inmediata, ya que la derivada del coseno es menos el seno. Algo parecido para la integral del coseno, es igual al seno, ya que la derivada del seno es el coseno. Veamos ahora la integral de la tangente. Para resolver esta integral utilizamos la relación de la tangente con el seno y el coseno. Como la derivada del coseno es menos el seno, solo nos falta un signo menos para que sea una integral de tipo logarítmico. Esta integral la podemos dejar así o, utilizando las propiedades de los logaritmos, convertirla en el logaritmo de la secante, ya que esta es la inversa del coseno. La integral de la cotangente sigue una dinámica similar a la de la tangente. Utilizamos la relación de la cotangente, que es la inversa de la tangente, y directamente nos queda de tipo logarítmico. Dos integrales ahora que son muy comunes y que es necesario saber hacer sin despeinarse: la integral del seno al cuadrado y la del coseno al cuadrado. Veamos la del seno al cuadrado en primer lugar. Para resolver esta integral utilizamos la relación del coseno del ángulo doble. Utilizamos la relación fundamental de la trigonometría para convertir el coseno cuadrado en un seno cuadrado. Operamos y despejamos el seno cuadrado. Sustituyendo esta expresión en la integral y sacando del signo integral un medio, obtenemos una resta de funciones que son inmediatamente integrables. Bueno, casi. Para el coseno de 2x simplemente necesitamos un factor 2 que cancelamos con otro 2 sacando un medio. El resultado es el siguiente. La integral del coseno al cuadrado es prácticamente igual que la anterior. De nuevo utilizamos la relación del coseno del ángulo doble, pero ahora sustituimos el seno cuadrado con el coseno cuadrado mediante la relación fundamental de la trigonometría. Operamos y despejamos el coseno cuadrado. Sustituimos la expresión del coseno cuadrado en la integral y nos queda una integral exactamente igual que la del seno cuadrado, solo que con un signo más en vez de menos. Otra vez, dos integrales inmediatas que solo se diferencian de las anteriores en un signo. Veamos ahora la integral de la secante, otra integral básica que aparece frecuentemente. En primer lugar, vamos a multiplicar y dividir el integrando por la suma de la tangente y la secante, y operamos. Esta operación, que puede parecer una idea feliz, que no se nos ocurriría nunca, tiene una razón de ser que quedará clara en cuanto veamos las derivadas de la tangente y de la secante. Obtengamos la derivada de la tangente. Convertimos la tangente en el cociente entre seno y coseno
y derivamos como un cociente. Como vemos, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Ahora la derivada de la secante. Reexpresamos como la inversa del coseno y derivamos como una potencia. El resultado de derivar la secante es el producto de la tangente por la secante. Por lo tanto, la derivada de la suma de tangente y secante es el producto de la tangente por la secante más la secante al cuadrado. Si observamos la integral, vemos ahora claramente que el numerador es la derivada del denominador. Es decir, tenemos una integral inmediata de tipo logarítmico. Esta era la razón por la que multiplicamos y dividimos la secante por la suma de la tangente y la secante. El resultado, como vemos, es el logaritmo neperiano de la suma de la tangente y la secante. Para resolver la integral de la cosecante, vamos a seguir un proceso similar. En este caso, vamos a multiplicar y dividir por la suma de la cotangente y la cosecante. Veamos las derivadas de la cotangente y la cosecante. Expresamos la cotangente como el cociente entre el coseno y el seno y derivamos como un cociente. El resultado es que la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado. Expresamos la cosecante como la inversa del seno y derivamos como una potencia. El resultado es el negativo del producto de la cotangente por la cosecante. Así, la derivada de la suma de cotangente y cosecante es el negativo del producto de cosecante y cotangente más la cosecante al cuadrado. Observando ahora la integral, vemos que únicamente necesitamos un signo negativo para que el numerador sea la derivada del denominador. Utilizando las propiedades de las integrales, colocamos un signo menos en el integrando, cancelándolo con un signo menos fuera de la integral. Y ya tenemos una integral inmediata de tipo logarítmico. El resultado es menos el logaritmo neperiano de la suma de cosecante y cotangente. Veamos la integral de la secante al cuadrado. Esta integral es igual a la tangente, debido a que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, como ya hemos visto. Para resolver la integral de la tangente al cuadrado, utilizamos la relación trigonométrica entre la tangente y la secante. Despejamos la tangente al cuadrado y sustituimos en la integral por la expresión obtenida en función de la secante. Esto nos lleva a dos integrales inmediatas, siendo una de ellas la integral de la secante al cuadrado, que hemos resuelto anteriormente. El resultado es la tangente de x menos x. Para resolver la integral de la cosecante al cuadrado, utilizamos el hecho ya expuesto de que la derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado. Y por último, para resolver la integral de la cotangente al cuadrado, utilizamos la relación entre la cotangente y la cosecante. Despejamos la cotangente al cuadrado y sustituimos en la integral. De nuevo, obtenemos dos integrales inmediatas que ya sabemos resolver. Bueno, aquí se termina este vídeo. Te recomiendo que practiques estas integrales porque te van a aparecer más pronto que tarde. Saludos.